Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. En este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Se dice que las ánimas benditas del purgatorio son espíritus buenos de las personas que vivieron en el plano terrenal y que fallecieron, pero en su camino para poder entrar al cielo deben de pasar por un proceso de purificación. Lo que deben hacer es limpiar sus posibles deudas incumplidas en esta vida, imperfecciones, pecados, así como alguna manda que tengan pendiente, para poder su cuerpo liberarse y buscar la paz en la eternidad. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento la Misa de las Calaveras. Cuenta la leyenda que en las épocas pasadas, las misas de los pueblos se realizaban a las 5 de la mañana, cuando la oscuridad todavía reinaba y en las calles no había alumbrado público. Una señora, de fe muy arraigada y acostumbrada siempre a asistir a estos actos religiosos, apresurada se levantó de su cama, cuando escuchó que aquellas campanadas llamaban al templo. Como siempre, había mucha concurrencia y un inusual silencio. La voz del sacerdote no era la misma de siempre, y éste estaba oficiando frente al altar central, dando la espalda a todo el público. Aquella celebración terminó y el padre volteó hacia los feligreses para darles la bendición. Y es aquí cuando aquella mujer se da cuenta de que el oficiante tenía el rostro y sus manos descarnadas, lo mismo que todas las personas que estaban presentes ahí, que no eran más que esqueletos humanos cubiertos con algunas ropas. Esta señora, cuando vio todo lo que había a su alrededor, dio un grito desgarrador y despavorida salió corriendo de aquella iglesia. Pero la impresión había sido tan fuerte que las piernas le flaquearon y cayó desmayada en las puertas de aquella parroquia. Minutos después, un par de centinelas en su recorrido nocturno la encontraron y la auxiliaron. Eran apenas las 3 de la madrugada. Al recobrar la conciencia y tranquilizar a aquella mujer, les contó su tétrica historia. Estas leyendas aún persisten en un contexto popular, y aunque ya no tienen el mismo interés de las nuevas generaciones, son parte de nuestra cultura popular. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero acerca de misas donde asisten las ánimas del purgatorio o ánimas en pena, existen por muchas partes del mundo, como la siguiente historia, que lleva por nombre la Misa Macabra dentro del Saucito. En el segundo tercio del siglo XVI, cuando llegó de Europa a la Nueva España don Rodrigo de Quevedo y Coronado, descendiente directo de Hernán Cortés, por lo que fue recibido con muchos honores y tenía una posición privilegiada. Y aunque nadie sabía con certeza cuál era la encomienda que él venía a realizar, pues además de tener una cédula real que lo convertía prácticamente en intocable, se rehusaba a contestar cuando le cuestionaban sobre su misión aquí en el país. Don Rodrigo tenía a su mano varios esclavos, quienes trabajaban todo el día en condiciones infrahumanas. Excavaban buscando oro, pero al no encontrarlo, él los acusaba de haraganes y ladrones, por lo cual eran castigados azotándolos y dejándolos sin comer. Muchos murieron bajo su mando. Al ver tantos atropellos por parte de Quevedo, el virrey de la Nueva España y el conde de Montalbán se comunicaron con el rey de España para informarle los actos crueles que realizaba su emisario. El rey decidió cumplirle el capricho que tenía don Rodrigo antes de que fuera enviado a la Nueva España, inspeccionar las tierras de San Luis Potosí, donde hoy se encuentra la actual ciudad. La noticia lo hizo sumamente feliz, pues él sabía que en esa región había oro y plata en abundancia. Cuando don Rodrigo llegó a Potosí, descubrió con desilusión que eran tierras áridas, inhóspidas, pero se consoló al saber que debajo de estas tierras había ocultos yacimientos de oro y de plata. Sus nuevos esclavos le construyeron una casa enorme, donde vigilaba que ellos trabajaran sin descanso, para poder tener aquellos preciados metales
que había en todo a su alrededor. Después de varios días de que los esclavos de Rodrigo buscaron, afanosamente hallaron unas piedras que brillaban como el oro. De hecho, con ellas los indígenas construían collares. Rodrigo, creyendo que había dado con aquel precioso metal, lo envió a España, pero le dijeron que se trataba de guijarros, una piedra que no tenía ningún valor. Don Rodrigo comenzó a desesperarse y sintió que el tiempo estaba acabando, pues de España llegaron 2 hermanos, Juan y Pablo de la Rosa, jóvenes que al igual que él eran buscadores de oro. Don Rodrigo les dio alojamiento en su casa con el fin de tenerlos vigilados, pues él no quería que ellos lo hallaran primero y no le informaran. Así que buscó por semanas en una mina, y con más de 200 indígenas a su disposición, los esclavos excavaron en lo más profundo que pudieron, pero no encontraron nada. Los hermanos, resignados a que habían fracasado, le informaron de esto a don Rodrigo. Él lo tomó con una gran noticia y les pidió a aquellos hermanos que regresaran a la mina para ver cuántos esclavos habían cavado, y ellos obedecieron. En ese momento, un trastornado don Rodrigo le pidió a 2 de sus más fieles capataces que abrieran un canal de aguas hacia la entrada de aquella mina. Ellos obedecieron por temor a que los fuera a matar, pero cientos de litros de agua entraron a aquella mina en segundos, y a los pocos minutos comenzaron a escucharse los gritos de desesperación de aquellos hombres que trataban de salvar sus vidas. Al no escuchar más aquellos gritos, don Rodrigo se retiró a su casa, en donde se encerró todo el día. Pero no pasó mucho tiempo para que las almas de estas personas comenzaran a atormentarlo, pues don Rodrigo las veía dentro de su casa como espectros, reclamándoles que por su avaricia ellos habían muerto. Esto pasaba de día y de noche, y don Rodrigo era atormentado con esas presencias fantasmales. También en sus sueños los reclamos eran de ese tipo. Cierta noche se le apareció San Luis Rey, santo patrono de San Luis Potosí, quien le mostró una nutrida procesión fantasmal conformada por más de 200 personas que él había matado ahogándolas ese día. Don Rodrigo se horrorizó al ver a aquellos esclavos y los hermanos de la Rosa como espectros que le reclamaban por sus actos. Rodrigo les pedía clemencia a estas almas y decía estar muy arrepentido por sus actos y le pedía perdón a Dios, y de esta forma la visión de aquellos espectros desaparecieron súbitamente. Al día siguiente don Rodrigo tuvo un cambio radical en su vida. Se dispuso a ayudar a la gente más pobre, le entregaba de forma irónica monedas de oro a los más necesitados del pueblo, incluso buscaba a los pordioseros para cuidarles sus heridas. Se desgarraba su ropa fina y la usaba como vendajes, y esto demostraba su enorme arrepentimiento que él sentía y el miedo que tenía de ir al infierno cuando él muriera. Por esos días llegó a este lugar un fraile franciscano llamado Fray Benedito de Guzmán, el cual tenía fama de ser todo un santo. Don Rodrigo lo buscó con desesperación para que éste le confesara todos sus pecados y perdonara. Aquel fraile le impuso 12 penitencias. Se desconoce cuáles fueron, y además le dijo que cuando él muriera debía oficiar una misa de cuerpo presente. A partir de este encuentro con aquel fraile, don Rodrigo llevó una vida ejemplar. Aquellas personas que no conocían su pasado, les hubiera sido muy difícil imaginarse que este hombre había sido el causante de tantas muertes. Don Rodrigo falleció 24 años después de su confesión, con aquel sacerdote benedicto. Su única familia, doña Soledad García Coronado, fue la encargada de abrir su testamento, donde solicitaba la presencia de algunas personas que lo acompañaban a su funeral, pero todas ya estaban muertas. Doña Soledad incluso viajó a la Ciudad de México para pedirle a la hija de don Juan Rosa que fuera por favor y que acudiera a aquella misa, pero ella se negó rotundamente. La misa se celebró, pero ninguna de las personas nombradas en el testamento estuvo en dicha misa. 3 años después de la muerte de don Rodrigo ocurrió un hecho inexplicable y al mismo tiempo macabro. Una noche, mientras doña Soledad rezaba por el eterno descanso de su pariente, escuchó afuera de su casa cantos funerarios. Esto le llamó poderosamente la atención,
así que se asomó por la ventana para ver qué era lo que sucedía, y no lo podía creer. Lo que ella estaba viendo se trataba de una procesión fantasmal. Entre los espectros logró distinguir a algunas de las personas que conocía en vida, pues fueron amigos de don Rodrigo y de doña Soledad. En ese momento salió de su casa y siguió aquella procesión fantasmal que se dirigía directamente al Panteón del Saucito. Adentro, la mujer observaba, gracias a la luz de la luna llena, que estas almas estaban montando guardia a don Rodrigo, quien estaba tendido sobre una lápida. Ella se espantó con todo lo que vio y regresó a su casa corriendo, agradecida con Dios, porque por fin don Rodrigo podía descansar. Pero esto no sería así, pues 100 años después, en el año de 1909, se repitió la misa, aquella procesión, y la vio una persona de nombre Consuelo Meléndez, viuda de Hinojosa. Ella le informó al sacerdote Antonio de Cabañas que conocía la historia, pero aquel clérigo le dijo que ya faltaban solamente 2 porciones más, pues éstas debían sumar 7 veces, 7 procesiones que se realizan cada 100 años. Así que debió haberse mantenido esta misma procesión hasta el año 2009, mas no existe ningún otro reporte, o bien, aquel fiel testigo ha preferido guardar silencio de lo que ocurrió en el año 2009. Se dice que esta última procesión sería la del año 2109. Así que a las futuras generaciones que lean esto o que escuchen esta historia, deben de dar fe y de estar atentos por si acaso logran ver esta última peregrinación fantasmal en honor a don Rodrigo de Quevedo y estas almas que por fin podrán descansar en paz. Esta leyenda nos la compartió Le Macabre y es de Juan Antonio Amezcua Castillo.